Saludos, bienvenidos al blog de navegación. Nosotros somos participantes del curso de primeros oficiales de la Escuela de Estudios Superiores de la Marina Mercante y vamos a conversar acerca del magnetismo terrestre y cómo esto influye en las rutas de navegación. El magnetismo terrestre se descubre en una zona llamada Magnesia, donde consiguen piedras naturales que atraen a los metales, y es Tales de Mileto quien queda fascinado con este fenómeno 600 años antes de Cristo. La brújula, cuya invención se atribuye a los chinos, fue uno de los instrumentos que revolucionó la navegación a finales de la Edad Media. Esta es una herramienta para orientarse que consiste en una rosa de los vientos y en una aguja imantada que gira libremente sobre un eje, la cual señala siempre el norte magnético. Para determinar cualquier dirección del horizonte se debe hacer coincidir la aguja con la línea que marca el norte en las cartas náuticas. El campo magnético de la Tierra tiene aplicación en la navegación marítima, pero este mismo también es utilizado por diversos animales para orientarse, como lo son las tortugas, águilas, golondrinas, tiburones, entre otros. Un dato muy importante es que el campo magnético también nos protege de los vientos solares. En este video conversaremos qué es el campo magnético y cómo influye en las rutas de navegación. Nuestro planeta posee un campo magnético natural, también llamado campo geomagnético. En el centro de la Tierra hay hierro fundido por las altas temperaturas. Debido a la rotación terrestre, este líquido metálico está en constante movimiento, formando una corriente eléctrica, es decir, que al moverse este metal se mueven los electrones que la componen. Esta corriente es la que produce el campo magnético terrestre. Es tan intenso que escapa de la superficie de la Tierra. Es el campo magnético que se extiende desde el núcleo interno de la Tierra hasta el viento solar. El campo magnético terrestre cumple un rol importantísimo, ya que desvía radiaciones provenientes del Sol, que son muy peligrosas para los seres vivos. Sin el campo magnético, la atmósfera sería destruida por los rayos cósmicos. Con este campo interactúan las brújulas que empleamos para la navegación a bordo. El campo magnético terrestre se puede aproximar con el campo creado por un imán de barra, inclinado un ángulo de 15 grados con respecto al eje de rotación terrestre. El campo magnético de la Tierra cambia con el tiempo en intensidad y orientación debido al movimiento de aleaciones de hierro fundido en el núcleo del planeta. Por ejemplo, el polo norte magnético se desplaza a razón de 40 kilómetros al año, lo que es suficientemente lento para que se utilicen las brújulas en la navegación. Como podemos ver aquí en la gráfica, tenemos el primer registro del norte magnético en 1900 y cómo a través de los años este se ha ido moviendo a razón de un promedio de 40 kilómetros al año. En la superficie de la Tierra, el campo principal puede aproximarse a un dipolo. Un dipolo es un imán de dos polos colocado en el centro de la Tierra e inclinado con respecto al eje de rotación unos 15 grados. Sin embargo, existen desviaciones significativas en este campo dipolo. Los primeros indicios sobre la navegación con brújula se acreditan a la China, 600 años antes de Cristo. 11 siglos después de Cristo, hay evidencia de brújulas que se utilizaron en Europa, pero las primeras observaciones de la declinación no se registraron hasta los 16 siglos después de Cristo. En 1700, Edmund Halley produjo la primera carta magnética que cubría el océano Atlántico, realizando sus teorías del magnetismo terrestre a bordo del buque Paramount. El compás instalado a bordo es el instrumento del que se vale el oficial de navegación y el timonel para navegar hacia un punto determinado, tomar conocimiento de la ruta que lleva la nave y representar este rumbo en la carta náutica.
En la práctica moderna, el compás magnético es muy utilizado en la navegación deportiva y utilizado de manera complementaria o de emergencia en la navegación mercante. Podemos definir al compás de navegación como el instrumento que permite orientar un buque en el mar, permitiendo que éste navegue a un rumbo determinado. Básicamente consiste en uno o varios imanes llamados directores, que se encuentran unidos a un disco graduado o rosa de los vientos, en el que se hayan dibujado los rumbos de 0 a 360 grados. Este último se encuentra en libertad de girar sobre un pivote llamado estilo, cuya punta se apoya en el chapitel, permitiendo de esta manera que dicho círculo se oriente con los meridianos magnéticos, gracias a las propiedades de los imanes con escasa fricción o rozamiento. Todo el conjunto va montado dentro de un recipiente denominado mortero, cuya tapa es de cristal transparente. Dependiendo del diseño del compás, el disco central que contiene a la rosa de los vientos se encuentra montado sobre una suspensión cardánica a fin de que las variaciones de la escora o cabeceo de la nave no afecten en la horizontalidad de la rosa. Los requisitos fundamentales que deben reunir un buen compás de navegación son dos: estabilidad y sensibilidad. Esto quiere decir que debe registrar los más mínimos movimientos en el rumbo del buque. Para lograr este efecto es preciso que la rosa sea sumamente liviana. Los valores de la declinación en los mapas es la diferencia entre el norte geográfico y el norte magnético, y este se representa en la mayoría de las cartas marítimas, mapas topográficos y cartas aeronáuticas modernas. Estos valores deben mantenerse actualizados mediante una revisión periódica. Esta es la influencia más relevante en el uso del campo magnético en la navegación. Para el cálculo de dicha variación en la navegación marítima conseguimos la presente rosa náutica impresa en las cartas náuticas, donde podemos apreciar que la rosa náutica apunta hacia el norte geográfico y esta posee una flecha que indica la desviación hacia el norte magnético, el cual viene determinado para un año específico con la variación anual de dicha variación. El compás magnético indicará la posición del norte magnético. Las cartas de navegación reflejan posiciones verdaderas, es decir, referenciado al norte verdadero, por lo que existe un error entre ambas mediciones. Este error dejará de serlo si se conocen los valores para corregirlo, por lo que, calculando la declinación magnética, se pueden transformar los datos magnéticos en verdaderos, siguiendo la presente fórmula. Rumbo verdadero es igual al rumbo magnético más el desvío. Este gráfico que podemos observar representa la relación entre el rumbo verdadero y el rumbo magnético, con el norte verdadero y el norte magnético. Muy bien, a continuación nuestro compañero va a explicar los tipos de magnetismo que influyen en el rumbo, que indica la aguja de nuestro compás magnético a bordo. La aguja magnética va a estar afectada por varios tipos de magnetismo. Estos tipos de magnetismo van a ser los siguientes: el magnetismo terrestre, que va a ser causado por la Tierra como un imán, como tal. El magnetismo permanente, que es causado por hierros duros, hierros que contienen alta cantidad de carbono, y los hierros blandos, y el magnetismo inducido o accidental, que es un magnetismo que no es permanente, que está siendo inducido por hierros dulces o hierros que tienen baja cantidad de carbono. Durante el largo tiempo que los buques estaban en astilleros, antiguamente, estas agujas, al estar siempre al estar durante todo ese tiempo en una misma dirección, eran afectadas por el magnetismo. En la época reciente esto se ha mejorado bastante y se ha disminuido el tiempo que duran los buques en los astilleros, ya que en su fase de construcción se hacen distintas piezas o distintas secciones completas del buque en varios puntos distintos o lugares distintos, y luego al final se ensambla. El efecto del magnetismo
va a ser, como ya les acabo de decir hace poco, va a ser determinado por el tipo de metal que esté cerca que esté cerca del buque. Si el metal es blando, va a haber un magnetismo inducido o accidental. Este magnetismo tiene la particularidad de que no es permanente. Así como se adquiere con gran facilidad, también se pierde con gran facilidad. Y este magnetismo inducido también se va a ver afectado por el campo magnético del punto geográfico donde se encuentre dicho buque o dicha aguja magnética. Por el contrario, el magnetismo permanente es inducido por los hierros duros o hierros que tienen alta cantidad de carbono. Este magnetismo, al ser permanente, es un magnetismo que no se pierde y para efectos del cálculo se va a dividir en tres componentes vectoriales: un componente longitudinal, un componente transversal y un componente perpendicular acá. El componente longitudinal va a hacer que la aguja varíe, la aguja magnética se desvíe de proa a popa, ya sea a proa o ya sea a popa. A proa se va a tomar como positivo y a popa se va a tomar como negativo. El magnetismo transversal va a originar unos desvíos en forma senoidal, con extremos en estribor, con extremos en este y oeste. Este componente transversal hará que la aguja se desvíe a babor, tomándose con signo negativo, y estribor, tomándose con signo positivo. Si el barco cabecea o balancea, se van a generar oscilaciones. Estas oscilaciones serán máximas con balanceados en el eje longitudinal paralelo al meridiano magnético y con balanceados con el eje longitudinal paralelo al paralelo magnético. El magnetismo permanente tiene la ventaja de que una vez que se conoce la causante o se conoce la cantidad o la cifra precisa, este se puede compensar o se puede eliminar por completo por el medio de uso de distintas piezas de metal. Ahora vamos a exponerle lo que son las formas o métodos que se utilizan para calcular dicho desvío magnético. En el primer caso se usa la marcación a un objeto lejano. Para un radio de borneo de 50 metros, el objeto va a estar como mínimo a 6.2 millas para que el error máximo que se cometa sea de solamente medio grado. Este es el primer método. Se calcula sobre la carta la demora verdadera y se compara con la demora de agua, deduciendo la variación local. Esto se hace con el barco a distintos rumbos. El siguiente método va a ser el método por medio de empilaciones. Se toman dos objetos lejanos que estén separados uno del otro para así reducir los errores y para que nos dé más tiempo de tomar la demora de aguja al atravesar la empilación navegante. El tercer método va a ser el método de marcación al sol o marcación a otro barco. Se hace la forma más eficaz o más precisa es cuando el lazo está a poca altura, bien sea en el orto o bien sea en el ocaso. Para cometer menos errores, para la redundancia, se toma dicho simú y una vez que se hacen los cálculos, se van a comparar con lo que es el azimú verdadero o el azimú de la tabla. Y el último método va a ser por medio de la marcación de la estrella polar. Este método es similar al método anterior del Sol o otros astros, ya que una vez que se calcule el azimut de la estrella polar, se va a comparar con el azimut tabular o el azimut que se consigue en las tablas. Ahora cedo la palabra a mi compañero. Es importante conocer la influencia del magnetismo terrestre en la navegación para planificar y monitorear la navegación de manera segura. Claro está que son muchos los criterios que una navegación segura requiere, siendo el uso del magnetismo uno de estos. Determinar y utilizar las diferentes variaciones magnéticas terrestres, dependiendo de la ubicación geográfica en la que se encuentra nuestra nave. Conocer los factores propios de nuestra nave y los factores externos que influyen en nuestro compás magnético para determinar de manera efectiva nuestros rumbos. A bordo de los buques mercantes, la navegación se sustenta en el uso del girocompás, el cual nos indica nuestro rumbo verdadero.
sin influencia o uso del magnetismo, pero no debemos de dejar de familiarizarnos con el uso del compás magnético para su uso en caso de emergencia, como lo sería si nos fallara el girocompás, o bien sea para su uso desde embarcaciones de salvamento. La bibliografía utilizada para el presente video fue un artículo llamado Magnetismo Terrestre, Evidencias e Interrogantes, del Dr. Oyarzún, combinado con nuestra experiencia profesional a bordo de buques mercantes. Muchas gracias por observar nuestro video, nos despedimos.